De regreso en este curso de Inventor con este tercer video donde vamos a desarrollar dos temas. Primero vamos a diseñar la segunda parte o pieza mostrando algunas funciones más del programa y luego vamos a ensamblar las dos partes diseñadas, la de este video y la del video anterior. En el video anterior se desarrolló la primera parte que denominamos base de la prensa. Ahora vamos a desarrollar la segunda parte que vamos a denominar mordaza de la prensa y que debe tener algunas características básicas, una de las cuales es que debe desplazarse sobre la base en un solo sentido y su forma debe ser tal que encaje en la base de forma correcta y sin interferencias. Así que empezaremos haciendo clic en partes y comenzaremos a desarrollar nuestro diseño. Como la parte anterior la desarrollamos en el plano YZ, haremos lo mismo con esta parte. Hacemos clic en Iniciar boceto y luego seleccionamos el plano YZ. Activamos la función de hacer líneas y comenzamos a dibujar. Preste atención a los símbolos que se agregan al dibujo con cada línea que dibujamos. Estos son los símbolos de las restricciones que el programa agrega al dibujo de forma automática. Con cada nueva línea o punto, si el dibujo es continuo, aparecen líneas y arcos en forma punteada que son guías de ayuda para continuar nuestro dibujo y que nos sirven como sugerencias o referencias. Para concluir con esta fase de dibujar el boceto, damos clic en Escape. Esta nueva parte, el programa la ha nombrado temporalmente como Par 1, tal como lo hizo con el dibujo anterior. Este nombre lo cambiaremos al guardar esta nueva parte. Terminado nuestro boceto, debemos poner las dimensiones y que deben guardar relación con las dimensiones de la base que diseñamos en el video anterior. Para ello es necesario abrir la base y ver las dimensiones que pusimos. Entonces, vamos a la ventana de inicio o My Home para abrir la base, que fue nuestro diseño anterior y que ahora podemos encontrar en la ventana de documentos recientes con su vista previa. Si ponemos el cursor del ratón sobre la vista previa, aparecen tres iconos, uno de los cuales es para abrirlo y sobre el cual haremos clic. Como habrá notado, este proceso de abrir una parte solo ocupa 2 clics, lo cual es un ahorro de tiempo en acceder a los archivos. Ahora que tenemos la base, debemos ir al boceto. Para ello nos dirigimos al panel del modelo que se encuentra en la parte izquierda de la ventana gráfica, que es donde se guardan y muestran todas las operaciones que se desarrollan en el diseño. Para este caso, solo hemos desarrollado una operación que es extrusión. Así que dentro de ella vamos a buscar el boceto desarrollado, pues esta operación se desarrolló sobre ese boceto. Para ello, expandimos esta operación haciendo clic en la flecha que se encuentra al costado izquierdo y luego doble clic sobre el boceto que aparece dentro para ver las dimensiones. Aquí se visualiza la base de la prensa con todas sus dimensiones. Para ubicarla en la misma orientación de la mordaza, vamos al cubo de vistas y la rotamos hacia la izquierda. Así que tomaremos el ancho de 100 milímetros y el ángulo de la pestaña de anclaje, que es 60 grados, así como su profundidad, que es 10 milímetros. Regresamos a nuestra nueva parte y hacemos clic en dimensión. Nos ubicamos en el segmento o en el ancho de la mordaza y hacemos clic. Cada vez que ponemos una dimensión, aparece una variable que empieza con la letra D, de dimensión, y que se van numerando de forma automática empezando por el 0. Por eso nos muestra como D0 a esta primera dimensión. Ingresaremos el valor 100 milímetros y aceptamos. Nuestro boceto se salió de la ventana gráfica como en el caso anterior y tal como lo hicimos usaremos la barra de navegación
para ubicar nuestro dibujo en una vista completa. Al ingresar las dimensiones, tenemos la posibilidad de relacionarlas entre ellas y convertir a nuestra pieza en un modelo más sencillo de modificar. Por ejemplo, esta segunda dimensión, que es la altura de la mordaza, podemos dimensionarla para que sea la cuarta parte del ancho de la mordaza. Como el ancho es de 0, en la ventana de edición de la dimensión ingresaremos D0 entre 4. De esta forma, cada vez que cambie el ancho de esta pieza, también cambiará su altura. Otra forma de poner relaciones es haciendo clic en la dimensión que se requiere relacionar, en lugar de digitar la variable. Así, por ejemplo, si el ancho de la corredera debe ser igual a la altura de la mordaza, en lugar de ingresar un valor o digitar la variable de la dimensión, hacemos clic sobre la dimensión que deseamos relacionar y la variable se ingresará de forma automática, lo cual es un ahorro de tiempo. Relaciones similares podemos ingresar para las demás dimensiones hasta culminar nuestro diseño, tales como la longitud de la otra corredera, a la cual le pondremos la misma dimensión de la altura. Luego, el ángulo de la pestaña de anclaje, que será de 60 grados, y el otro ángulo será de la misma medida. Así que repetimos el proceso anterior. Para la profundidad de la pantalla de anclaje, tomaremos el de la base, que es de 10 milímetros. En este caso, a la mordaza pondremos un valor un poco mayor para mostrar cómo el programa detecta rozamientos y qué acciones debemos tomar para solucionarlo. Así que le pondremos 11 milímetros. Como el dibujo del boceto debe estar completamente restringido o dimensionado, debemos trasladar uno de los puntos del dibujo al centro de las coordenadas, pues en la barra de estado tenemos un mensaje que nos indica que nos faltan 2 dimensiones. Hacemos clic en la restricción de coincidencia, luego en el punto elegido de nuestro boceto y finalmente en el origen de coordenadas. De esta forma nuestro boceto se moverá a su ubicación final y estará completamente dimensionado. Ahora finalizaremos el boceto y le daremos una longitud de 20 milímetros. En esta parte de la extrusión se tienen varias direcciones para hacerlo. Estas nos dan la posibilidad de ubicar el plano sobre el cual se desarrolla la pieza en una posición que deseemos por conveniencia o facilidad del diseño. Por defecto, la pieza se realiza delante del plano en la dirección 1. Si hacemos clic en la dirección 2, la pieza se realizará detrás del plano. Y si hacemos clic en la dirección 3, la pieza se realiza en forma simétrica al plano, el cual queda en el eje de la pieza. La última opción es para realizar la pieza de forma simétrica en ambos lados del plano. Para ejemplo, vamos a elegir la dirección 3, que es la simétrica, y finalizaremos el boceto. En el panel de modelo activamos el plano YZ para poder visualizarlo. Vamos al cubo de vistas y elegimos la vista frontal. Ahí podemos ver cómo el plano se ubica en el eje de la pieza. Muy bien, ahora que hemos terminado esta pieza, vamos a ensamblarla con la pieza anterior para analizar el conjunto y desarrollar lo que falte o modificar lo que sea necesario. Desde esta pantalla hay 3 rutas para crear un ensamble. La primera es usando el menú Archivo, donde debemos seleccionar Nuevo y luego Ensamble. Como podrá notar, se trata de 3 pasos. La segunda es usando el botón Nuevo del menú de acceso rápido y seleccionando Ensamble. Aquí solo se usan 2 pasos. La ruta final es usando la pantalla de inicio o My Home del programa, si es que lo tenemos disponible, y hacer clic en el botón de ensamble. Aquí también solo se usan 2 pasos o 2 clics. Pero antes debemos guardar la parte recién creada. Así que vamos directamente al icono
Guardar del menú de acceso rápido y se mostrará la ventana dentro de la carpeta de nuestro proyecto activo para poner el nombre del archivo. Digitamos Mordaza y damos clic en Guardar. Ahora vamos a usar el mismo menú de acceso rápido para acceder a la función de ensamble. Una vez dentro de la función de ensamble, el programa nos muestra una cinta de opciones acondicionada para esta nueva fase, en la cual el panel de componentes será el más usado por ahora. Este panel tiene dos herramientas: puesto o lugar y crear. Con el primero traemos a la pantalla gráfica las partes que vamos a ensamblar y con el segundo podemos crear nuevas partes que por ahora no usaremos. La herramienta lugar o puesto tiene 6 fuentes de partes para desarrollar el ensamble. El primero, denominado lugar, nos lleva al proyecto activo para importar las partes que ya hemos desarrollado o que se tengan disponibles. La segunda nos lleva al centro de contenido del programa, donde se tiene una gran librería de partes, tales como perfiles, pernos, planchas, tubos, etc. Las demás son opciones de importación que las veremos en un curso más avanzado de Inventor. Así que hacemos clic en lugar y el programa nos llevará a la parte del proyecto donde se guardan nuestros archivos, nuestras piezas o nuestras partes que hayamos creado. Así que seleccionamos la base, pues sobre ella armaremos la prensa. Hacemos clic en abrir y aparecerá el eje de coordenadas en colores y la pieza flotando sobre el puntero de nuestro ratón. Para fijarla debemos elegir el punto de referencia, pues como mencioné, sobre esta parte se construirá el ensamble. Para ello hacemos clic derecho y dentro de las opciones elegimos ubicar en el lugar de origen. Con ello la pieza principal quedará fijada. Hacemos clic en escape y terminamos con esta fase. Ahora vamos nuevamente a herramienta lugar y seleccionamos la mordaza. La ubicaremos cerca de la base para poder unirlas haciendo clic en el lugar elegido. En la vista ahora tenemos las dos piezas que vamos a unir y en la cinta de opciones del menú aparece un panel denominado Relaciones, donde se encuentran las herramientas más usadas para la unión de partes o piezas. Como lo que queremos es que ambas piezas se unan de forma que la mordaza pueda desplazarse sobre la base, pues el diseño contiene una pestaña de anclaje, entonces usaremos la función de restricción. Hacemos clic en ella y nos aparecerán dos funciones que usaremos: el tipo de ensamble y el tipo de solución. Para este caso vamos a seleccionar mate, pues se trata de dos superficies planas, ya que la mordaza se desliza sobre una superficie plana de la base. La solución que vamos a elegir es la primera, con la cual haremos la restricción para que el desplazamiento se haga entre ambas caras o superficies. Al hacer esto, las piezas solo se moverán con las dos superficies juntas. Para ello, hacemos clic en la superficie de la mordaza, pues es la pieza que se unirá, y luego clic en la superficie de la base, que es a donde se unirá. Hacemos uso de la herramienta rotar de la barra de navegación para mover la base a una posición que podamos seleccionar la superficie sobre la que deseamos unir a la mordaza. Terminado estos dos pasos, hacemos clic en OK y usando el cubo de vistas podemos ver que la mordaza puede moverse solo sobre el plano de la superficie de la base que hemos elegido para que ambas piezas se unan. Pero queremos que la mordaza se mueva a lo largo de la base y en este caso se está moviendo en todo el plano, saliéndose sobre la base. Así que vamos a poner otra restricción. Esta vez vamos a indicarle que las caras laterales de ambas piezas serán las superficies sobre las cuales podrán moverse. De esta forma se tienen dos planos, evitando que las piezas se muevan descontroladamente por una sola superficie. Para lograr esto, vamos nuevamente a la herramienta restricción y esta vez seleccionamos la solución Flush, con lo cual vamos a restringir el movimiento de la mordaza al plano en el cual ambos son colindantes. Hacemos clic en la cara lateral de la mordaza
y luego en la cara lateral de la base. Finalmente hacemos clic en OK y un pequeño sonido nos indicará que ambas piezas han quedado restringidas en la forma seleccionada. Usando el cubo de vistas, podemos visualizar que la mordaza solo puede desplazarse en el eje X, que fue el objetivo de este ensamble. Otros requerimientos aparecen al observar cómo se mueve la pieza y que desarrollaremos en el siguiente video. Una de ellas es agregar a la base un tope en la cabecera para que la mordaza llegue hasta ese lugar y pueda prensar. El otro requerimiento es la forma en cómo hacer avanzar la mordaza de forma lenta para realizar su trabajo. El localizar las interferencias entre ambas piezas y eliminarlas es otra de las herramientas que aprenderemos a usar en el siguiente video. Así que los espero.